Bienvenidos mis hermanos, mis hermanas, Dios les bendiga, que la paz del Señor Jesucristo esté con ustedes ahí en donde usted se encuentre. Espero que este día se encuentre muy bien y que nuestra fe se mantenga firme en medio de todas estas circunstancias que estamos viviendo, pero que se mantenga firme en el Señor Jesucristo. Quiero compartir una palabra con ustedes que el Señor ha puesto en mi corazón y creo que podemos sacar hartas espiguitas de ella. Pero antes, acompáñeme en un momento de oración. Padre Señor, en el nombre de Jesús vamos a tu presencia, Señor. Junto con mis hermanos, Señor, queremos glorificarte y exaltarte, darte gracias, Señor, porque nos podemos reunir en torno a tu palabra para escuchar el consejo oportuno, para poder tener espiguitas de tu palabra, Señor, que nos alimenten día a día. Gracias, Padre Celestial. Permite que este momento sea un momento de bendición para todos nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos amados, usted recordará que cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, hace 2000 años atrás, el Señor Jesucristo estuvo dando distintos tips a sus discípulos de cómo sería su venida, cómo sería la venida del Hijo del Hombre. Y en algunas oportunidades dijo, la venida del Hijo del Hombre sería como en los días de Noé. En otra oportunidad dijo que serían como en los días de Lot. En otras oportunidades dijo que vendría Elías primero antes. Entonces siempre dando alguna guía de cómo sería su venida. Y fíjense que yo estudiando Génesis me di cuenta de una palabra que me impactó, hermano, y que me llamó la atención para poder indagar en ella, para poder escudriñar en ella y sacar espigas que me gustaría que usted me acompañara a descubrir. Acompáñeme a la lectura bíblica que está en Génesis 4:26, porque esto que vamos a leer tiene relación absoluta con los tiempos de hoy. A este tema le he puesto como en los días de Enós. Génesis 4:26 nos dice, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esa palabra, esa porción bíblica, hermanos, a mí me hizo un clic en mi espíritu y en mi mente, y empecé a cuestionar y a hacer preguntas en mi mente, diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? Desde los tiempos de Enós en adelante se comenzó a invocar el nombre de Jehová. Y no antes, porque nos está dando la idea de que no fue antes. Entonces es lo primero que me empezó a preguntar, ¿por qué recién en los tiempos de Enós se comenzó a invocar el nombre del Señor? Es una situación que para mí, hermano, requiere un análisis. Esto nos está diciendo que hay un intervalo de desconexión del hombre. Hay un intervalo en donde el hombre no tuvo ninguna relación con el Señor. Y usted sabe la historia bíblica. Adán y Eva pecaron y fueron sacados del Edén. Y ya una vez fuera del Edén, ellos tenían relación con el Señor y conexión con el Señor directamente en Edén. Pero cuando los sacan fuera de Edén, hay una desconexión espiritual. Aún así, hablaban con Él y tenían algún tipo de conexión con el Dios del cielo. Tanto es así que cuando nace Caín y después nace Abel, estos hijos al crecer, en algún momento ellos también trajeron ofrenda a Jehová. Y traer ofrenda a Jehová significa adorarle. Entonces ellos tenían una conexión también con Dios en esos momentos, hasta el momento en que Caín mata a Abel. Ese es el resumen que tenemos hasta llegar a este momento de estos versículos. Y Caín mata a Abel, y cuando Caín realiza este evento trágico en la historia, se desconecta. Hay una desconexión de la humanidad con el Dios del cielo. Entonces hay una desconexión, hay un intervalo que podemos decir que va desde Abel hasta Enós. Y decíamos que desde Abel, porque claro, la Biblia registra que él adoraba a Dios con sus ofrendas. Traían ofrenda, ambos traían ofrenda. Pero cuando Abel murió, se acabó la adoración de Abel. Cuando Caín fue desterrado
también se acabó la adoración, porque dice su genealogía, ¿cierto? Que dice que Caín empieza a tener, conoce a su mujer y comienza a tener hijos, ¿cierto? Y toda su generación fue, entre comillas, una generación maldita, una generación que se alejó de Dios. Entonces, se acabó la adoración de parte de Caín. Entonces, si ya no había adoración, la Biblia registra claramente que no había adoración desde la muerte de Abel hasta el nacimiento de Enós, hermano. Entonces, y es aclaratoria porque nos dice que en el nacimiento con Enós, el hombre, la humanidad de aquel tiempo, comenzaron a invocar el nombre del Señor. La palabra comenzaron, hermano, nos indica claramente que no lo hicieron antes. Claramente nos está diciendo, porque comenzar significa iniciar, empezar algo de nuevo, desde cero. Pero eso nos da la idea, la impresión de que antes no lo hicieron, porque no dice la palabra volvieron a invocar el nombre de Jehová, no dice así. Dice comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces, por lo tanto, no lo hicieron en ese intervalo de tiempo. Quizás mucho, mucho tiempo, hermano. Quizás siglos, hermano, no lo sabemos muy bien, pero es mucho tiempo, hermano. Y la pregunta es, ¿había humanidad? Porque dice los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor, entonces ¿había humanidad? Claro, claro que sí, hermano. Había humanidad en esos tiempos. Acuérdense que el relato bíblico no habla de toda la gente, sino que habla de los personajes específicos que sirven para el propósito bíblico. Por lo tanto, se habla de Abel, se habla de Caín y se habla de Set, pero en medio hay hijos, hijas y generaciones que van creciendo, hermano. Entonces se va multiplicando por un lado la descendencia de Caín y por otro lado también la descendencia de Adán con sus hijos e hijas. Entonces había humanidad cuando nace Enós. Y también esa descendencia, la descendencia que vino desde Set, también estaban desconectados. Hermano, me llama mucho la atención eso. ¿Por qué había desconexión desde Abel, pasando por Set y llegando a Enós? Hermano, mire, a poco andar de la humanidad, ya la humanidad estaba desconectada de Dios. ¿Por qué le digo eso? Porque en Génesis 5:3 nos dice lo siguiente: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y en el verso 6 nos dice, vivió Set 105 años y engendró a Enós. Recuerden que Set, hermano, es la línea por la cual se tenía que llegar al Mesías. Era la línea semítica que debíamos llegar al Mesías. Entonces en Set se restaura esa línea que se había perdido en Caín, porque Caín fue el primer hijo. Pero se perdió en Caín, pero en Set se restableció. Pero fíjense lo que le estaba diciendo. A poco andar la humanidad se extravió. A poco andar, hermano. Adán tenía 130 años, más los 105 años de Set, son 235 años que tenía Adán cuando nació Enós. Entonces, eso era la cantidad de años que tenía la humanidad, 235 años, y ya se había desconectado de Dios. Tan fácilmente se desconecta el hombre de Dios, hermano. Tan fácilmente nos podemos desconectar tú y yo del Señor, que yo ruego hoy día al Señor en el nombre de Jesús que tengamos nuestra fe firme para nunca desconectarnos del Dios del cielo. Pero fíjense que aquí habían pasado 235 años, nada más que eso, hermano. Porque el ser humano es dado a desconectarse. Entonces, ¿por qué no fue cuando nació Set que la humanidad comenzó a invocar al Señor? Sino que tuvo que ser desde Enós. Cuando vino Enós, cuando nace Enós, comienzan a invocar a Dios. Vuelven al Dios del cielo. Enós, cuando nace, trae una restauración a los hombres, hermano. Despertó ese hambre de buscar las cosas de Dios. Pero fue cuando nace Enós, no cuando nace Set. Y eso me llama la atención. ¿Por qué cuando nació Enós?
¿Y qué pasa hoy día? Llevémoslo a los días de hoy, hermano. Porque como en los días de Enós, también son los días de hoy. Hoy día pasa lo mismo, hermano. El mundo está desconectado de Dios. El mundo no quiere saber de Dios, no quiere buscar a Dios. No, es más, el mundo quiere sacar a Dios de las escuelas, del Congreso, del Capitolio. Lo quiere sacar de la vida de cada uno. Hay organizaciones en el mundo, hermano, que son anti Dios y que están determinadas para poder sacar al mundo, a los países, sacar la presencia de Dios de ahí. Entonces, hermano, hoy día el mundo está igual. No quiere mirar al cielo. Pero ¿qué pasa con la iglesia? La iglesia, hermano, en algún momento la iglesia estaba dormida. La iglesia estaba en silencio. La iglesia había callado, hermano. Pero gracias a Dios, damos gracias al Señor, que la iglesia despertó, hermano. Despertó en estos tiempos. Pero la pregunta sigue pendiente. ¿Por qué cuando nace Enós? ¿Por qué cuando él nace los hombres comienzan a invocar a Dios? ¿Por qué vuelven a orar desde ese momento? ¿Por qué vuelven a levantar altar a Dios en ese momento? Es que, ¿sabes, hermano? Que el enemigo es muy astuto. El enemigo sabe que si logra desconectarte a ti del Dios del cielo, tú pierdes la batalla. Él sabe eso, hermano. Pero muchas veces tú y yo no lo sabemos. Muchas veces nos desconectamos de Dios y le estamos dando ventaja al enemigo. Hermano, oro, hermana, oro hoy día y pido para que tú no te desconectes del Señor nunca. No te desconectes, que sigas ahí clamando y buscando al Señor, que sigas invocando al Señor, porque es necesario, porque solo así vencemos y ganamos la batalla. Y el enemigo está bajo nuestros pies. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pero no nació ese deseo de invocar al Señor cuando nació Set. La humanidad continuó desconectada, hermano. Y de hecho, estaba Adán también. Entonces nos dice que desde la muerte de Abel, no importando que estaba Adán y estaba Set, ambos también estaban desconectados, hermano. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Entonces, cuando nace Enós, le quiero decir al tiro que Enós no vino con una señal, hermano. No vino con una señal en su frente, no vino con una unción especial, no vino con un pacto especial. No, hermano. Lo que pasa es que indagando un poquitito el nombre de qué significa Enós, me doy cuenta, hermano, y me di cuenta que Dios le envió un mensaje a la humanidad. Un mensaje tremendo, hermano. Veamos lo que significa el nombre Enós. Significa mortal. Hombre mortal. Significa frágil. Significa mortalidad y debilidad. Entonces, hermano, usted me dice, ¿y por qué le pusieron Enós? Bueno, su padre Set sabía el principio de poner nombres, hermano. No es poner nombres a diestra y a siniestra como a mí se me ocurrió. No es así. El poner un nombre a la persona, y Set lo sabía, el poner un nombre marcará el carácter de esa persona en su vida, hermano. En su presente y en su futuro. Marcará su carácter, hermano. Por lo tanto, es importantísimo el nombre que se le pone a las personas. Y aquí Set sabía que estaba poniendo un nombre especial, un nombre Enós. Seguramente ese nombre Enós fue un mensaje impactante para la humanidad de aquellos tiempos, hermano. Fue un mensaje pero que impactó su vida. Y no solo su nombre, sino que también quizás la vida de Enós impactó a esa humanidad, hermano. Entonces, es importantísimo, hermano, que sepamos que nosotros, tú y yo, somos mortales, somos débiles, somos frágiles, porque ese es el mensaje que el Señor le estaba dando en los tiempos de Enós. Pero como en los tiempos de Enós, los tiempos de hoy también el Señor tiene que enviar un mensaje diciendo, hey,
Humanidad, ustedes también son frágiles, son mortales, no son inmortales, no son para siempre. Lo bueno de aquel tiempo, hermano, lo bueno de aquella humanidad, de la humanidad que existía en los tiempos de Nos, es que esa humanidad entendió el mensaje. Pudo entender el mensaje y se lanzó a las rodillas. Aleluya, se lanzó con toda la fuerza a invocar al nombre del Señor, a invocar al Dios del cielo, a invocar a Jehová, al Dios poderoso. Aleluya, porque sabían, y ya sabían que eran mortales, que no eran para siempre, que eran frágiles y débiles, y que solo en el Señor podían tener vida, podían tener vida eterna, hermano. La humanidad en el tiempo de No, la humanidad rompió el silencio, hermano. Y hoy día, hermano, quizás tú, hermana, estás viviendo una condición especial, una situación especial, una circunstancia. Te sientes complicado, te sientes con problemas, te sientes en silencio y sientes también el silencio de Dios. Hermano, hermana, es momento de romper el silencio. Es momento de reconocer que sin Dios no somos fuertes. Es el momento de reconocer que sin Él no podemos tener vida eterna, que sin Él no podemos estar protegidos, que sin Él no venceremos nuestras dificultades, que sin Él no pasaremos nuestros desiertos. Es el momento de doblar nuestras rodillas y comenzar a invocar el nombre de Jehová. Aleluya, así debe ser, hermano. Y así oro para que tú tengas esa fuerza de poder doblar rodillas y clamar al Dios del cielo, al Dios correcto, invocar al que es correcto. Hermano, pero esto no pasó solamente en los tiempos de Nos, también en los tiempos de Jesús. Antes de que el Señor apareciera en la escena de la Escritura, hubo un silencio que se registra, que los eruditos, que los estudiosos registran un silencio entre Malaquías y Mateo, hermano. Un silencio de 400 años en donde Dios no hablaba, en donde no había profecía, en donde no había señales del Dios del cielo, donde Dios no intervenía en la tierra. Hermano, era un silencio de Dios, porque la humanidad también estaba en silencio, hermano. ¿Y hasta cuándo? Hasta que Dios promete un Juan el Bautista. Y para eso su padre, Zacarías, oficiando como sacerdote en el templo, y se le aparece el ángel del Señor. Ahí, hermano, ahí se rompe esa sequía espiritual y vuelve a haber conexión con el Dios del cielo. Aparece el ángel del Señor y le habla a Zacarías que vendría Juan el Bautista. Aleluya. Entonces ahí Dios retoma nuevamente, aleluya, el trato y la conexión con el hombre. Y el hombre puede hoy día, desde ese momento, tener conexión con Dios, hermano. Aleluya, hermano, es tiempo ahora. Es tiempo de romper el silencio. Es tiempo de que tú y Dios comiencen a conversar. Comiencen a tener una conexión espiritual tremenda. Vuelve a invocar al Señor si estás con sequía espiritual. Vuelve a invocar al Señor. Vuelve a tener esas ansias de buscar al Señor. Aleluya, porque es necesario que se levante un Enos en tu vida, hermano. Hermana, es necesario que se levante un Zacarías en tu vida para que se vuelva a conectar tu vida con el Dios del cielo. Aleluya, bendito sea el Señor. Van a volver, hermano, te aseguro, van a volver visiones, van a volver sueños. El Señor te va a volver a hablar, hermano. Aleluya. Y lo más impresionante, el Señor te va a volver a responder. Porque hay conexión con el Dios del cielo. Si has perdido esa conexión porque el enemigo te ha hecho una trancadilla, porque el enemigo ha querido desconectarte del Dios del cielo por distintas circunstancias, por distintas pruebas, hasta por las tentaciones y el pecado, hermano, es tiempo de romper el silencio. Es tiempo de comenzar como aquella humanidad en el tiempo de Nos. Es tiempo de que hoy tú y yo y esta humanidad de hoy, la iglesia de hoy, esté despierta, conectada con el Señor, invocando a Jehová, al Dios del cielo. Hoy es ese tiempo. Hoy es tiempo. Hoy es tiempo porque hoy día, hermano, llevándolo al tiempo de hoy, como los días de Enos, así también en los tiempos de hoy. La humanidad está desconectada, hermano. Hoy día la humanidad se siente, ¿sabe cómo se siente la gente de la humanidad? Se sienten eternos, hermano. Se sienten que están jugando a ser dioses con todo esto de la genética, hermano. Entonces juegan a ser Dios.
Y ellos ponen reglas y reglamentos para todo el mundo como si fueran dioses. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer Dios en aquel tiempo, tal como lo hizo en los tiempos de Enós? ¿Qué es lo que tuvo que hacer Dios en estos tiempos? Tuvo que mandar también un mensaje claro, un mensaje en donde dice que el hombre es frágil, el hombre no es un Dios, es mortal, y una simple gotita de saliva puede causar la vida o la muerte. Un microscópico virus, una microscópica peste puede causar la muerte de un ser humano débil y frágil, mortal. Entonces el mensaje es claro, hay peste, hay plaga, hay señales en la tierra, hermano, hay señales en los cielos que están anunciando que con estas crisis el Señor le está dando un mensaje a la humanidad, diciéndole, señores, y aquí no importando, hermano, no importando si es que es hombre o mujer, no importando la clase social, si es que son grandes o son pequeños, no importando si son ricos o si son pobres, el Señor le está enviando un mensaje a todos por igual. El mensaje es, señores, ustedes son mortales, ustedes son frágiles. Comiencen a buscarme, comiencen a invocarme, conéctense conmigo, dice el Dios del cielo, a esta humanidad de hoy. Rompan el silencio y miren al cielo, porque el Señor, aleluya, quiere despertar ese amor, esa búsqueda, el invocar al Dios correcto, al Dios verdadero. Aleluya, bendito. Despiértese, humanidad. Y también, iglesia, despiértese, iglesia. Que se despierte el Espíritu que está en nosotros para buscar al Señor con diligencia, para buscar al Señor con clamor. Aleluya, para que invoquemos al correcto, hermanos. Aleluya. Pero hay una buena noticia. La buena noticia, hermano, es que la gente de este mundo, mucha gente de este mundo, y damos gracias al Señor, que muchos han podido entender el mensaje y lo han recepcionado y han podido volver su vista al Dios del cielo y han podido buscar al Dios de la gloria, han podido volver a invocar al Dios del cielo, así como en los tiempos de Nos. Aleluya, han podido poder invocar al Padre eterno, al Padre sobrenatural. Y la iglesia, damos gracias a Dios. Buena noticia. La iglesia hemos despertado a buscar al Dios del cielo, al invocar al Dios de la gloria. Aleluya, gracias a Dios. Y bueno, y gracias a que el Señor tuvo que mandar un mensaje de crisis, un mensaje de crisis social, un mensaje de crisis pandémica en la salud y un mensaje de crisis económica como la que está viviendo todo el mundo hoy día. Y claro, está mandando un mensaje en donde hay sequía, en donde hay hambre. Hoy día las noticias nos están diciendo que se viene un hambre mundial, es lo que está diciendo la ONU. Se viene un hambre mundial que hay que hacer frente, hermano. Pero ese mensaje, aleluya, lo permite el Señor para que la gente pueda volver sus ojos al Dios del cielo, pueda volver su mirada al Rey de la gloria. Aleluya, santo es el Señor. Aleluya, santo eres. Aleluya. Porque es necesario, mi hermano, que estos hombres débiles, que somos todos nosotros, estos hombres mortales, vivamos un avivamiento en nuestro espíritu, hermano. Pero no es cualquier avivamiento. En los tiempos de Nos, hermano, hubo un avivamiento. Sí, hermano, porque dice que la humanidad existente en esos tiempos, comenzó a invocar al Dios del cielo. Entonces se produjo un tipo de avivamiento, hermano, en aquel tiempo. Ahora, cuando vino el Señor Jesucristo, apareció ya en la tierra, hubo un avivamiento en Israel. Y la gente en Israel comenzó a buscar a Dios, comenzó a seguir a Cristo, comenzó a buscar, escuchar su palabra, comenzó a buscar los milagros y las sanidades, como sea, hermano, como sea. Comenzaron a buscar al Dios del cielo. Hubo un avivamiento en Israel. También hubo un avivamiento cuando Cristo llegó a tu vida, hermano. Hermana, ¿no te acuerdas cuando el Señor llegó a tu vida?
¿No te acuerdas cuando recibiste, aleluya, la presencia del Dios vivo y dijiste, yo me arrepiento y me convierto al Dios de la gloria? ¿No hubo un avivamiento en tu ser interno, hermano, que te llevó a invocar al Dios del cielo? ¿Que te llevó a buscar al Dios de la gloria? ¿Que te llevó a orar al Dios del cielo? Hermano, hermana, como sea, hermano, como sea, estamos buscando a un Dios real, a un Dios que lo podemos invocar en espíritu y en verdad. Pero no es cualquier invocación, hermano. Porque ¿qué significa la palabra invocar? Ustedes me podrían preguntar. Y vamos a ver ¿qué significa la palabra invocar? Significa en el hebreo kará. La palabra kará en el hebreo significa aclamar, llamar fuera, llamar por nombre, aclamar, proclamar y anunciar, aleluya, anunciar, aleluya, a un Dios poderoso. Entonces, hermano, no estamos hablando de cualquier invocación. Estamos hablando de invocar al correcto, al que tiene poder, al sobrenatural, al todopoderoso, a ese Dios poderoso, omnipotente y omnipresente y omnisciente. A ese Dios, ese es el Dios correcto. Porque muchas veces hoy día, hermano, vemos distintas religiones, sectas, invocando a otros seres, hermano. Invocando a gente humana muerta. Invocando otras cosas. Entonces no se trata de invocar cualquier cosa. En los tiempos de Nos, la humanidad supo a quién invocar. Y dice la Escritura que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Comenzaron a invocar al correcto, hermano. Ahora, si tú y yo invocamos al correcto y sabemos que el que debemos invocar es el Señor de los cielos, fíjate que hay bendición cuando lo invocamos. ¿Cuál bendición, pastor? ¿Cuál bendición? Anótalas. Anota las bendiciones. Para los que invocan a Dios, hay una gran bendición. Serán salvos. Mira lo que nos dice Hechos 2:21. Nos dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Algo parecido nos dice Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y fíjate lo que nos dice Hechos 15:17 a los gentiles, a ti y a mí. Nos dice lo siguiente, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Aleluya. Y todos los gentiles, tú y yo, sobre los cuales es invocado el nombre, su nombre. Aleluya, el nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Entonces nos está diciendo que los gentiles, sobre los cuales es invocado el nombre del Señor, aleluya, son salvos, hermano. Gloria a Dios por ello. Es una bendición la salvación. Tú cuando viniste a Cristo, invocaste el nombre de Cristo, creíste en el nombre de Cristo, fuiste salvo. Y fuiste salvo por gracia, hermano. Es una gran bendición. Hay otra bendición más. Los que invocan a Dios son lavados de sus pecados y son levantados. Si tú estás caído, hermano, si tú estás caída, hermana, lee lo que dice Hechos 22:16. Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. El nombre del Señor, el nombre de Jehová. Hermano, hermana, si tú has caído en tentación, si has pecado, invoca el nombre del Señor y lava tus pecados. Porque Él tiene el poder para lavar tus pecados. La sangre de Cristo derramada en la cruz lava y limpia tus pecados. Invoca el nombre del Señor. Y también si estás caído, si estás con poca fuerza, levántate en el nombre del Señor invocando su nombre. Porque Él te dará fuerza. Él renovará la fuerza a los que están cansados. Gloria sea tu nombre, Señor. Otra bendición para los que invocan el nombre del Señor es que los que invocan a Dios los hace santos. Dios los hace santos. Y veamos lo que nos dice 1 Corintios 1:2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Sí, mi hermano, todos los que invocan
a nuestro Señor Jesucristo, en cualquier lugar, de donde sea que se esté invocando, son llamados a ser santos. Eso pasó contigo, pasó conmigo. Que cuando llegó Jesucristo a nuestra vida, hermano, nosotros empezamos a buscar al Señor, empezamos a invocar al Señor. Y fuimos llamados a ser santos, a ser apartados para el Señor. Pero, ¿qué es ser apartado? ¿Qué es ser santo, pastor? Es ser apartado, tú apartado para servir al Señor, para adorar al Señor, para clamar al Señor, para invocar al Señor, para seguir al Señor Jesucristo. Eres apartado para Él. No estamos hablando de apartarse en un lugar físico, porque eso dista mucho de lo que es ser santo. Entonces tú y yo somos llamados a ser santos, para seguir y servir e invocar a nuestro Dios celestial. Otra bendición para los que invocan a nuestro Señor es que Dios se hace testigo con ellos. Fíjense en 2 Corintios 1:23. Dice, más yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Miren lo que está diciendo Pablo. Pablo está invocando a Dios, le está diciendo, Dios mío, usted es testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Entonces, hermano, cuando usted se encuentre en una situación difícil, cuando sus vecinos, sus compañeros, quienes le rodean, sus compañeros de trabajo, le estén diciendo alguna cosa de usted mintiendo, usted puede invocar al Señor y decir, Señor, yo te pongo por testigo que yo no he dicho eso. Pongo por testigo a mi Señor que yo no soy lo que ellos están diciendo que soy, que yo no he hecho lo que ellos están diciendo que he hecho. Así que lo podemos tomar como testigo, pero debemos invocarle, invocar al Señor, invocar al Dios poderoso, al Dios real. Ahora, pero ¿cómo invocamos al Dios real, al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos? ¿Cómo lo invocamos? Porque yo me imagino que en los tiempos de Nos, así como en los días de Nos, aquella humanidad invocó al Dios correcto, a Jehová de los ejércitos, y lo tiene que haber invocado con algunas características. Y esas características las podemos ver ahora. La primera característica es apartándose de la iniquidad. Cuando uno quiere invocar a Dios, lo primero que tenemos que hacer es sacar de nosotros toda iniquidad. Fíjense lo que nos dice 2 Timoteo 2:19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a todos los que son suyos. ¿Tú eres de Él? Hermana, ¿tú eres del Señor? El Señor te conoce. Aleluya. Y dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad, porque el Señor lo que quiere es una persona que se acerque a Él limpia, sin pecado. El pecado ha venido a tu vida, la tentación ha venido a tu vida. Apártate. Toma tiempo. Arrodíllate. Busca al Señor. Invócalo. Y Él te librará de todo pecado. Recuerda que el Señor Jesucristo en la cruz derramó su sangre para limpiarte de todo pecado. Por lo tanto, puedes clamar a Él. Puedes invocar al Dios poderoso. Aleluya, bendito Dios. De otra manera en cómo debemos invocar al Señor es con un corazón limpio. El Señor le interesa mucho el corazón de las personas. Miren lo que nos dice 2 Timoteo 2:22. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hay gente que invoca al Señor con corazón limpio. Hay gente que invoca al Señor en paz, en justicia, en amor y con mucha fe. Yo me imagino que la gente, la humanidad de aquel tiempo, como en los días de Nos, esa humanidad se acercó al Señor con un corazón limpio, apartado de toda iniquidad, dándose cuenta que ellos no podían hacer nada si no es por un Dios todopoderoso y celestial. Amén. Y hoy día también debemos hacerlo así, hermano. Hoy día, como en los tiempos de Nos, es hoy día. Debemos también apartarnos. Debemos también quitar de nosotros toda iniquidad. Y debemos también acercarnos al Señor con un corazón limpio. Con fe, con amor, con paz y justicia. Pero otra cosa, como debemos acercarnos al Señor, es conduciéndonos en temor en nuestras obras. Así también hay que invocar al Señor. Primera de Pedro 1:17 nos dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos
en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces ahí nos está diciendo claramente que tú y yo somos hijos. Tenemos identidad de hijos. El Señor al venir a sus plantas nos hizo hijos e hijas de Dios. Así que tú tienes identidad. Y es por eso que puedes decir, Padre nuestro que estás en los cielos, porque es tu Padre. Es tu Padre. Y esa identidad no la pierdas. Es tu Padre. Y por ser hijo de Dios, pues, tenemos que hacer obras buenas. Y esas obras buenas tienen que ser en el temor de Jehová, en el temor de nuestro Padre Celestial, en temor reverencial al Dios del cielo. Entonces, hermano, aquí es clave. Cuando tú estás pasando dificultades, cuando estás pasando desiertos, hermano, cuando estás pasando circunstancias difíciles en tu vida, ¿a quién acudes, hermano? ¿A quién acudes, hermana? ¿Estás invocando al Dios poderoso? ¿Estás invocando al Dios correcto, a Jehová de los ejércitos, Dios de Israel? Porque, hermano, es importante a quién se invoca, hermano. Algunos podrán invocar a otros seres o otras cosas, pero nosotros tenemos un Dios correcto, un Dios poderoso, un Dios real. A ese Dios debemos invocar. Invocar a la persona correcta, a Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Así como lo invocó la humanidad en los tiempos de Nos. Así como lo invocó Elías frente a todos los profetas de Baal, invocó al Dios correcto, a Jehová de los ejércitos, y tuvo victoria. Así también hoy día tú y yo debemos invocar al Dios correcto, al Dios que nos dará la victoria en toda circunstancia que estemos viviendo. Así que sí importa quién estamos invocando. Hermano, mira, desde que Caín cometió el pecado de matar a Abel, hubo una ruptura, hermano. Hubo una ruptura de la conexión y de la relación de la humanidad con Dios. Entonces eso mismo está pasando hoy día, como en los tiempos de Nos está pasando hoy día, hermano. También hoy día el pecado, la tentación, el mismo enemigo está causando una ruptura, una desconexión con el Dios del cielo. Entonces debemos estar atentos a eso. Pero después vino Set, nació Set. Y con Set la esperanza de la continuidad semítica, de ese linaje que había de venir para salvar a toda la humanidad. Ese linaje en donde tenía que venir el Señor Jesucristo, el Cristo, el Mesías, para aplastar la cabeza del enemigo. Y esa es la esperanza que nos dio el nacimiento de Set, porque se continuó con ese linaje semítico. Entonces hay esperanza. Pero luego nace Nos, y ahí algo se rompe en el ámbito espiritual, y entonces el hombre comienza a invocar a Jehová, el Dios de los ejércitos. Comienza a buscar al Señor, a clamar al Señor. Y la gente rompe el silencio, hermano. Eso mismo debe pasar hoy día en tu vida, en mi vida. Si estamos en silencio porque hay tentación, porque hay pecado, porque el enemigo nos ha mantenido en silencio, es el momento de romper el silencio. Es el momento de comenzar a levantar un clamor al Dios del cielo. Invocar al Dios correcto, al Dios real, al Dios que realmente está atento a nuestras palabras. Porque, hermano y hermana, siempre y de vez en cuando es necesario un Enos en nuestras vidas, hermano. ¿Para qué? Para que el espíritu nuestro, en nuestro espíritu crezca el deseo de buscar al Señor. Para que en nuestro espíritu crezca el deseo de invocar al Dios del cielo. Para que en nuestro espíritu crezca el deseo de clamar al Dios del cielo. Es necesario de vez en cuando un Enos en nuestras vidas. ¿Para qué? Para entender, hermano, el mensaje de Dios. El mensaje que Dios está dando hoy día a la humanidad. Son mortales, son débiles, son frágiles. Entonces necesitan de un Dios poderoso. Y ese Dios, aquí estoy, presto para escucharle, presto para salvarle. Ese mensaje hoy día es necesario entenderlo. Por eso es necesario un Enos en nuestra vida y así entender ese mensaje que Dios está diciendo clarito, clarito. He abierto la puerta para que hoy día ustedes puedan entrar a la presencia del Dios del cielo sin ningún problema. Mira, cuando vino Jesucristo a la tierra, Él cumplió la promesa semítica que venía en Set. Cumplió la promesa y en la cruz pisó la cabeza del enemigo y lo venció en la cruz.
Y ahí en la cruz te dio a ti y a mí, nos dio salvación y vida eterna. Pero no solo eso, sino que además se rasga el velo del lugar santísimo. Y entonces hoy día podemos entrar libremente al Shekinah de Dios, a la presencia de Dios, tú y yo libremente, cuando queramos, hermano. Invoquemos al Dios del cielo, invoquemos al Dios real y entremos en su presencia, porque como en los días de Enós, la humanidad reconoció que necesitaba un Dios real, un Dios verdadero. Así nosotros hoy día también debemos reconocer que necesitamos invocar a un Dios real, a un Dios verdadero, al Dios correcto. Al Dios que si estamos débiles, Él nos hace fuertes. Que si tenemos temor en nuestra vida, Él nos pone valentía. Que si no podemos hablar de su palabra, Él nos pone palabra para hablar. Hermanos, no callemos, rompamos el silencio, comencemos a invocar al Señor, clamemos al Señor, busquemos al Dios real, al Dios vivo. Rompe el silencio, hermano y hermana. Invoca al Dios del cielo y estoy seguro que el Señor comenzará a hablarte nuevamente y vas a empezar a escuchar su voz de trueno, audiblemente o en el espíritu, pero vas a empezar a escuchar su voz porque estás invocando al Dios real. Vas a volver, van a volver los sueños a tu vida, van a volver las visiones a tu vida y vas a volver a escuchar al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Vuelve a invocar al Dios del cielo. Porque de esa manera, hermano, los que estamos esperando la venida de nuestro Señor, de esa manera, invocando a un Dios verdadero, estaremos prestos y dispuestos para escuchar la trompeta final. La escucharemos y llegará el momento en que seremos levantados a la presencia del Señor para encontrarlo en el aire y estar con Él todos los días de nuestra vida. Aleluya, hermano, no pierdas, aleluya, el de invocar al Dios verdadero. No pierdas de clamar a un Dios verdadero, de buscar a un Dios verdadero, al Dios correcto, a Jehová de los ejércitos, porque Él, aleluya, te responderá. Padre, Señor, en el nombre de Jesús se ha entregado tu palabra. Gracias, Dios del cielo, porque tú nos enseñas día a día el que debemos invocar a un Dios poderoso, el que debemos acercarnos a un Dios poderoso. Debemos reconocer que somos mortales, que necesitamos a un Dios que nos da vida eterna, que somos débiles y necesitamos a un Dios que nos da fortaleza. Padre, gracias porque tú nos alientas a seguir adelante invocando a un Dios poderoso, a un Dios correcto, a un Dios real, a un Dios que realmente está con nosotros, presto a escucharnos. Gracias, Señor. Ayúdanos, Dios del cielo, ayúdanos a entrar en tu presencia, Señor, con labios limpios, limpios de pecado, limpios de iniquidad, limpios de maldad, con un corazón limpio, Señor. Aleluya, teniendo temor de Jehová. Gracias, Padre Celestial, porque tus bendiciones son grandes y poderosas para nuestra vida y son grandes y poderosas para los que invocan tu nombre. Gracias, Padre Celestial. Agradecemos por esta palabra y que esta palabra se grabe en nuestros corazones y nos sirva para el diario vivir. Pronto vienes tú, Señor, y queremos estar invocando al Dios correcto, al Dios poderoso, el Dios que nos hará escuchar esa trompeta final. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, no dejes de invocar al Dios poderoso. No dejes de reconocer que necesitamos invocar al Dios Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Maranata.